Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno poder reencontrarnos para estudiar la palabra de Dios, para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestro corazón. Y espero que haya paz y bendición en su casa y que aún en medio de las pruebas que pueden presentarse, que podamos seguir confiando, seguir creyendo, seguir esperando en las buenas promesas de Dios para nuestra vida. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 14, del versículo 15 al versículo 24. San Lucas 14, del 15 al 24. Voy a dar lectura, dice así la palabra. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia le dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El tema para esta semana es: llevemos la invitación a los necesitados. Llevemos la invitación a los necesitados. Esta parábola es una historia, es una advertencia a los judíos de la época de Jesús y para nosotros los creyentes en esta época también. Porque los judíos no supieron reconocerlo, no creyeron que Jesús fuera el Mesías Salvador que habían estado esperando. Ese fue el terrible error que cometieron especialmente los líderes religiosos y la gran mayoría del pueblo judío. Cuando ellos rechazaron al Mesías, cuando ellos se negaron a creer en Jesús, eso abrió la puerta a la gente menos esperada, a personas que nunca pensaron que podían participar del reino de Dios. Fíjese cómo el rechazo de algunos abrió la puerta para los menos esperados. Esta parábola también nos enseña el inmenso deseo en el corazón de Dios para que muchos puedan disfrutar de su reino. Es el anhelo, es el deseo intenso del corazón de Dios que muchas personas puedan estar presentes en la boda del Cordero. Y también esta parábola nos muestra el trabajo que a nosotros nos toca hacer en ese tiempo. Así que podemos ver que esta parábola tiene diversas aplicaciones, ¿sí? Y vamos a enfocarnos hoy al trabajo que nos toca hacer a nosotros en este tiempo. Vimos que los primeros invitados no quisieron asistir. Lo primero que quiero destacar está en el versículo 21. Voy a centrar en la enseñanza del versículo 21 al 23. Ahí es donde quiero enfocarme en esta semana. El versículo 21 dice: y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, que todos los invitados no iban a venir. Entonces, enojado, el padre de familia le dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos,
los cojos y los ciegos. Y lo primero que Dios pide de nosotros es que invitemos a los marginados, a los despreciados, a los que están sufriendo. Cuando regresa el criado y le dice que sus invitados originales no van a asistir a la fiesta, que aunque todo ya está preparado, que aunque todo está dispuesto, que aunque ya los están esperando para honrarlos con esa fiesta, que ellos estaban muy ocupados en sus asuntos y sus intereses personales. Por lo que leemos de la respuesta de esos convidados, eran personas de negocios, eran personas bien posicionados en la sociedad, eran personas reconocidas, eran personas acaudaladas, de la clase alta, ¿verdad? Y todos estaban muy ocupados en sus asuntos, todos estaban atendiendo sus necesidades, sus intereses, y dijeron: no tenemos tiempo, lo lamentamos, no podremos asistir a la cena. Cuando el Señor, el que organizaba la cena, lo escucha, dice que se enojó. Se enojó con los que rechazaron su invitación, pero inmediatamente Él le dice a sus criados: vayan a los lugares donde están las personas con mayor necesidad. Dice: bueno, ya que ellos no quisieron, ya que ellos están ocupados en sus propios asuntos, entonces necesito que ustedes vayan a otro tipo de personas. Busquen a las personas con mayor necesidad. Contextualizando la orden del organizador de la fiesta, podemos decir: ya no vayan a las zonas residenciales, dice, vayan a los barrios bajos, vayan a las zonas marginales, ahí donde están las personas con mayor necesidad. Entonces ya no van a ir a donde viven los acaudalados, los que tienen dinero, sino van a ir ahora donde están las casitas de palito, de madera, de cartón. Van a ir a esas zonas donde no hay luz, donde no hay agua, donde hay insalubridad, esas zonas, esos lugares donde no hay carreteras pavimentadas, ahí donde vive la gente con mayor necesidad. Hay que ir allá. Entonces vemos que en este caso Dios no se rinde. Él dice: bueno, si ellos no quieren, si ellos no tienen tiempo para venir a mi fiesta, entonces dice: vayan a buscar a los que están necesitados. Vayan por aquellas personas que viven en los lugares marginados, aquellas personas que están sufriendo. Y pasa a describir quiénes son esas personas. Dice: trae a los pobres. Esa palabra pobre es un pordiosero. Alguien que a veces no tiene ni casa, que vive en la calle, que duerme en la calle, que come de los botes de basura, que pide limosna para poder sobrevivir, que a veces no se puede bañar porque no tiene un lugar para bañarse, que tiene una vida muy limitada, muy escasa. Es penoso la situación de los pordioseros, esas personas con bajos recursos. Y entonces la orden es: bueno, si ellos no quieren, busquen a aquellas personas que tienen grandes necesidades. Vayan a aquellos lugares donde ustedes saben que hay gente que está padeciendo, hay gente que está en situaciones de extrema pobreza, de grandes necesidades. Vayan, dice, por los mancos, los cojos y los ciegos, los minusválidos, los discapacitados. Vayan por los que no pueden valerse por sí mismos. Vayan por aquellos que aún para hacer sus necesidades básicas necesitan ser ayudados. En la sociedad hay mucha gente que están incapacitados. Y cuando piense en las personas incapacitadas, no solamente piense, hay personas incapacitadas físicamente que no pueden caminar o que están en un lecho de enfermedad y no pueden ni pararse, pero también piense en los discapacitados mentalmente, aquellos que están en depresión, que ya no quieren hacer nada, a veces ya no quieren ni comer, no quieren bañarse, que ya viven solamente deprimidos, encerrados en una nube de oscuridad. Hay muchísima gente, lamentablemente hay mucha gente joven
que está bajo una nube de depresión terrible, que vive en un ambiente de soledad, en un ambiente de vacío, que no tiene deseos de vivir realmente, que ha perdido la esperanza, la alegría, y dice, vayan por ellos, vayan a buscarlos. Aquellas personas que ustedes saben que nadie se preocupa por ellos, que nadie los quiere, aquellas personas que todo el mundo dice que nunca se va a componer, que jamás va a ser diferente, dice, vayan por ellos. Pueden imaginarse el asombro de estas personas cuando llega el criado de este hombre y le dice, oye, estás invitado a una gran cena. Hay una mansión de lujo, hay una cena de primera categoría y el dueño quiere que vayas, el dueño quiere que asistas. Yo creo que para algunos fue como la sorpresa de su vida. ¿Cómo? ¿Me estás bromeando? No te creo, eso no puede ser posible. ¿Cómo va a ser que me inviten a mí si a mí nadie me toma en cuenta, si nadie se interesa por mí, si todo el mundo se aleja, todo el mundo me evita, todo el mundo no quiere asociarse conmigo? Todo el mundo me rehuye, me da la espalda. Pero era para ellos la invitación. Nunca en su vida ellos pensaron en un lugar tan distinguido como eso. Yo me imagino esa historia cuando iban llegando los cojos, los paralíticos, los pobres, los ciegos. Era un espectáculo digno de mirar, ¿eh? En aquella zona residencial nunca había llegado gente como esa. Y bueno, y ya me imagino los que podían ver, ¿verdad? Veían la casa tan hermosa, tan adornada, el salón, el banquete, los manjares. Bueno, era algo que ellos nunca habían imaginado, que jamás pensaron estar en ese lugar. Realmente fue la sorpresa de su vida. Me gustaría haber estado ahí, tomar fotos de la cara de ellos. En Lucas capítulo 1, versículo 53, en la Nueva Traducción Viviente dice, hablando de Dios, dice, al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos lo despidió con las manos vacías. Ese versículo se cumplió en esta parábola. Los primeros invitados aparentemente no tenían necesidad, aparentemente estaban bien, tenían todo lo que querían, y dice, esos que estaban ricos no les tocó nada. Dice, pero los hambrientos los colmó. Yo me imagino la comilona que se habrán dado, ¿verdad? Como, wow, disfrutando esos bocadillos, esos manjares, degustando las bebidas, admirando el salón, admirando los adornos, admirando, bueno, fue un banquete maravilloso, fue inolvidable, una noche inolvidable para a esas personas que nunca pensaron poder disfrutar ese privilegio de participar en esa cena. Ese es el mensaje del Evangelio que nosotros debemos llevar. El Evangelio es buenas noticias para los pobres, para los que sufren, para los oprimidos, para los que están enfermos. El Evangelio es ir a decirle a ellos que Dios quiere darles un futuro mejor, que Dios quiere llevarlos a un lugar de honor, que Dios quiere derramar su bendición sobre ellos, que Dios quiere cambiar su condición de desgracia en condición de bendición. Ese es el mensaje, esa es la buena noticia que el mundo necesita. Hay muchísima gente que necesita oír que Jesucristo puede darles una vida mejor, que su condición triste y limitada de ahora puede ser diferente si se acercan a Jesús. Y por eso la pregunta es, ¿sabes dónde hay personas con mucha necesidad? ¿Puedes pensar en un momento en eso? Decir, bueno,
¿Dónde? ¿En qué parte de mi colonia, de mi barrio? ¿En qué parte de mi ciudad hay personas con muchas necesidades? Y al momento de preguntar, al momento de pensar en eso, creo que el Espíritu Santo te mostrará lugares específicos, familias específicas, donde hay mucha necesidad. Y es a ellos también que Dios quiere que vayamos a invitar, que le llevemos las buenas nuevas. Hay que invitarles que vengan a Cristo para que disfruten de su amor y de su misericordia. Lo segundo que quiero compartir está en los versículos 22 y 23. Y dice: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. O sea, habían traído a los pobres, a los cojos, a los ciegos y a los mancos. Y aún hay lugar. Y le dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Lo segundo es que vayamos más lejos, insistamos más para que otros también conozcan a Jesús. El siervo le dice: trajimos a todos los que encontramos en esos lugares de necesidad, pero aún hay lugar. Y esa frase, aún hay lugar, nos muestra la dimensión, la inmensidad del amor de Dios para nosotros los pecadores. Es tan grande el amor que Dios tiene por nosotros, los pecadores, que siempre habrá lugar para todo aquel que quiera conocerlo. Efesios capítulo 3, 18 y 19, la Nueva Traducción Viviente, nos describe la inmensidad del amor de Dios. Dice: espero que puedan comprender cómo corresponde al pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Describe todas las dimensiones, ¿verdad? La anchura, la largura, la altura y la profundidad. Dice que puedan entender la inmensidad. Dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Cuando dice aún hay lugar, tenemos que entender que el amor de Dios es inconmensurable, o sea, no se puede medir. Es tan vasto, es tan amplio, y a veces nosotros no somos conscientes de la inmensidad del amor del Padre por nosotros los pecadores. El anhelo de su corazón es que todo aquel que venga a Él, sin importar su condición, será recibido con mucho amor. En San Juan 6:37, la versión Dios habla hoy, dice así: todos los que el Padre me da, vienen a mí, y los que vienen a mí, no los echaré fuera. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Dice: todo lo que el Padre me da, vienen a mí. Dice: y los que vienen a mí, no los echaré fuera. Nadie será excluido de todo el que venga. Todo el que cree en Jesús, toda aquella persona que venga buscando en Jesús la salvación, el perdón, la misericordia, todo aquel que lo haga con corazón sincero heredará la vida eterna. San Juan 6:40, la Nueva Traducción Viviente, dice: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Todos los que vengan, a los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna. Entonces, ese es el anhelo de Dios. Cuando dice aún hay lugar, Dios sigue anhelando alcanzar, darle vida eterna, darle perdón, redimir aún al pecador más vil, aún al pecador más
más perdido, aún al pecador más rebelde, aún a la persona más que uno dice no hay esperanza para él. Dios anhela que ellos vengan a Él para recibir la vida eterna. Aún hay lugar. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Y que el Espíritu Santo nos ayude a entender eso. Porque el evangelismo no lo debemos de ver como una obligación. El evangelismo no lo debemos de ver como una carga, como una tarea, como tengo que hacerlo, ni modo. No. Sino que el evangelismo parte de un corazón de un padre que anhela que todos sus hijos, aún el que está más lejos, pueda ser alcanzado, pueda volver, pueda venir a sus brazos y será recibido con amor. Y entonces le dice, ve por los caminos y las veredas. Y eso es una llamada a ampliar nuestro radio de acción. Porque a veces nosotros solo pensamos en nuestra calle, en nuestro círculo de amistades. Recuerden la hoja de los círculos concéntricos, ¿verdad? Entonces, que viene mi familia, mis conocidos de trabajo, mis amigos, y así va. Y hay círculos, dice los desconocidos. Y aquí dice, debemos de ampliar nuestro radio de acción. Debemos de ver más allá de nuestra colonia, de nuestro barrio o nuestra ciudad. Porque hay puertas y hay corazones abiertos en otros lugares, esperando. Están clamando porque alguien les lleve el evangelio. En ese momento hay personas en otros lugares que nosotros ni imaginamos ni pensamos, que están orando, que están clamando, que están pidiendo que Dios envíe a alguien, que Dios les lleve una persona que pueda llevarles un mensaje, que pueda llevarles el evangelio que transforme su vida. En Hechos capítulo 10, 17 al 22 hay una historia como esta. Es la historia de el soldado romano, el centurión, era un capitán romano, Cornelio, y como Dios le pide a Pedro que vaya a ver a Cornelio. Ellos vivían en diferentes ciudades. Pedro estaba en una ciudad, Cornelio estaba en otra ciudad, no se conocían, jamás habían oído hablar el uno del otro, no había ni un tipo de relación entre ellos. Pedro estaba orando y tuvo una visión y dice capítulo 10, 17, nueva traducción viviente. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte, levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Y ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Esto no es casualidad, ni piensen que eso es algo que ocurrió una vez y ya nunca más volverá a ocurrir. Lo que este pasaje nos está diciendo, que hay gente que está necesitando que alguien les lleve la palabra. En ese momento hay personas en otra comunidad, en otra ciudad, en otro estado, no sé, que está clamando. Mire, hace poco estuvimos en Irapuato, ahí predicamos en la iglesia del pastor Moisés Velázquez. Y parte de nuestro testimonio que dimos fue del tiempo que estuvimos en Martínez de la Torre. Fue una parte que platicamos. Cuando terminó
el culto, había una pareja, especialmente una mujer que estaba ahí, se acercó muy conmovida, muy interesada y nos dijo, ¿ustedes tienen iglesia en Martínez de la Torre? Y su esposo, que iba a su lado, dice, es que mi esposa es de Martínez de la Torre, y cuando ella oye que menciona Martínez de la Torre, no, su corazón está ahí en Martínez de la Torre, su familia está en Martínez de la Torre, las personas que ella ama están en Martínez de la Torre, y ella siempre ha querido que ellos conozcan el Evangelio. Y entonces le dijimos, bueno, no exactamente ahora, en ese momento no estamos en Martínez de la Torre, pero estamos a media hora, estamos en San Rafael, Veracruz, pensando en los pastores Moisés y Conchita. Y ella se emocionó, de veras, qué bendición. Yo estaba orando porque Dios mande a alguien. Mire, mi papá, mi mamá, mire, mis hermanos están en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Por lo menos me mencionó 4 lugares ahí cercanos, en un radio pequeño de menos de 30 kilómetros, por lo menos 4 comunidades diferentes. Dice, yo les he hablado, pero necesitamos que Dios mande a alguien que vaya, que les predique. Y decía, ahí pueden abrir una célula. Bueno, ella ya estaba viendo, ¿no? Como que las células se abrían en la casa de su familia. Y yo les comento esto porque quiero que entiendan que eso que le pasó a Pedro y a Cornelio no es casualidad. Hay gente en otros lugares que quizás tú ni conoces ahora, que quizás nunca te has imaginado, que están clamando. Y cuando dice, ve por los caminos y la vera, tienen que estar atentos. Tienen que entender que muchas veces las puertas que Dios va a abrir no necesariamente están a la vuelta de la esquina. Que muchas veces los corazones que ya están preparados están a varios kilómetros de distancia, pero son puertas de salvación que están esperando que alguien les vaya a predicar. Quiero decirles algo. Dios mandó un ángel para decirle a Cornelio que mandara a buscar a Pedro. Dios puede mandar un ángel a decirte a ti o a decirle a alguien para que se conecten, pero Dios no le da permiso a los ángeles de predicarles, porque se necesita un ser humano que le predique a otro. Los ángeles no pueden predicar el evangelio. Solamente un hijo de Dios en esta tierra le puede predicar, le puede llevar el evangelio. Y quiero que entiendas eso. Ampliemos nuestra visión, nuestro radio de acción. Es tiempo de alzar nuestros ojos y decirle al Señor, ¿dónde hay gente que necesita tu palabra? En donde hay alguien, alguna familia que está clamando, Señor, permíteme llevar el evangelio. Porque a veces puede ser que tú estás insistiendo con alguien y esa persona no quiere. Y no es que vamos a dejar de orar por él, o no es que vamos a dejar de hablarle, pero quiero decir que a veces hay lugares ya abiertos, hay familias ya preparadas, hay corazones ya dispuestos, pero solamente necesitamos decir, Señor, por favor, úsame, llévame a esos lugares, llévame a esas personas para que yo pueda ser portador de tu palabra. Y el Señor le dice a su siervo, fuérzalos a entrar. Esa palabra fuérzalos es una palabra fuerte, quiere decir convencer a alguien mediante la persuasión, o sea, dándole palabras para convencerlos. Mediante peticiones, cuando tú le haces como una petición, por favor, mira, le haces como una súplica, o mediante amenazas, o sea, es convencerlo, dice, por persuasión, petición o amenaza. Ese es el significado original de fuérzalos. Ahora, entendemos que no podemos obligar a nadie. La idea no es ir a amenazar a alguien o a amarrar a alguien y llevarlo amarrado a la célula. No. Pero la idea de eso, fuérzalos, es que debemos intentar con todas nuestras fuerzas
que es vamos a poner nuestro máximo esfuerzo, sea mediante palabras, sea mediante acciones, dando un extra para atraer a esas personas a Jesús. Dando un extra, dando lo máximo que tengamos para que ellos puedan conocer a Jesús. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, en la versión Dios habla hoy, dice así. Pablo le dice a Timoteo, que prediques el mensaje y que insistas, otra vez, fuérzalos, insistas cuando sea oportuno y aún cuando no lo sea. O sea que a veces la gente dice, no me diga otra vez. Y sí, mira, es que yo te quiero decir, y dice, sea oportuno o aunque no sea oportuno, tú diles, tú háblales. Dice, convence, reprende, y es hablar más fuerte, y anima, enseñando con toda paciencia. Wow. Entonces Dios quiere que demos, que no la juguemos al todo por el todo. Dios no quiere que nuestra manera de llevar el evangelio sea como superficial. Te invito, no, bueno, pues ya, está bien, pues ya ni modo. No, sino que no sé si le ha tocado atender a vendedores que son insistentes, ¿verdad? Que son tercos, que no quitan el renglón y no, gracias, no, pero es que mire, no me interesa, no, es que están ahí, caramba, es difícil librarse de ello, ¿verdad? Uno dice, cae mal esa persona. Bueno, es lo que dice Dios, si dice que caes mal, no importa, dice, tú haz la lucha, tú pon el 100 para que ellos puedan venir a conocerlo. El deseo de Dios lo expresa para que se llene mi casa. Esa es la intención del corazón de Dios. Que nadie se pierda. Que todas las personas tengan la oportunidad de oír el evangelio de salvación. Segunda de Pedro 3:9, nueva traducción viviente, dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Wow. Dios no quiere que nadie vaya a la condenación. Quiere que todos tengan la oportunidad de escuchar y de creer. Y nosotros los creyentes, somos el instrumento de Dios para llevar la invitación a todos. Mire, le voy a dar un ejemplo más, yo quiero que entienda bien eso. Jesús un día se le aparece a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Y Saulo tiene un encuentro con Cristo. Pero la orden que Jesús le da es, ve a casa de Simón el curtidor y espera 3 días y te voy a mandar a un creyente para que te comparta. Y Ananías va a predicarle a Saulo. Y a él es cuando ocurre su nuevo nacimiento, cuando es lleno del Espíritu Santo y cuando recibe la comisión de predicar el evangelio a los gentiles. Dios necesita instrumentos humanos. Dios no quiere que nadie vaya a la condenación, pero nos necesita a nosotros, a ti y a mí, para ser portadores de ese mensaje. Debemos de llevar la invitación a todo mundo, sea rico, sea pobre. Porque a veces pensamos, no, los ricos no van a querer. Ricos o pobres tenemos que predicarles. Sean que estén sanos o que estén enfermos. Sean que sean famosos o que sean marginados. Sean que vivan cerca o sea que estén lejos geográficamente. Vayamos a invitarlos para que se llene la casa del Señor. Y cuando digo eso no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del cielo, de la casa del Padre,
Dios quiere que se llene su casa. Llevemos la invitación a los necesitados. Vamos a orar. Padre, que tu palabra traiga convicción a nuestra vida. Que tu anhelo, tu deseo es la salvación de todas las personas. Y que nosotros somos los instrumentos para llevarles ese evangelio. Que nosotros debemos de ir, de insistir, de perseverar. Que nosotros tenemos que dar el extra para que ellos te conozcan, Señor. Despiértanos. Ayúdanos a llevar tu palabra. Ayúdanos a ser personas fieles para que tu casa se llene, Señor. Para que las personas puedan conocer a Jesús y heredar la vida eterna que Él ofrece a todo el que cree. Gracias por tu palabra. Y ayúdanos para poder cumplirla, para ser fieles con la encomienda que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta semana ya vamos a prepararnos, vamos a planear para la pesca milagrosa que tendremos. En esta ocasión la pesca milagrosa no será por células, será por redes. Cuando digo redes, estoy hablando de redes, las redes de mujeres, las redes de varones y las redes de jóvenes. Entonces, hay varias cosas importantes que vamos a recibir las instrucciones. El lugar, tiene que ser un lugar, bueno, depende de la cantidad que vamos a hacer. Si están esperando 50 personas, pues tiene que ser un lugar, una casa donde quepan 50 personas. Si estamos esperando a 20 personas, pues bueno, un lugar adecuado para 20 personas. Hay redes que son redes grandes y que necesitarán un espacio grande. La idea no es que estén todos amontonados, que haya mucha gente incómoda de pie y todo eso, ¿no? Sino prepararse con un lugar correcto. Hay que ir a orar. Bueno, le vamos a dar instrucciones específicas para poder preparar el ambiente espiritual. Hay una enseñanza maravillosa que se les va a pasar, esa va a ser la predicación, y va a ser un día de milagros, donde al final vamos, no solo se va a invitar a recibir a Cristo, sino se va a orar para desatar milagros, sanidades poderosas a aquellas personas que asistan a la pesca milagrosa. Así que esa es obra de Dios. Nosotros confiamos que estamos haciendo la obra de Dios y que Él respalda a los que somos obedientes. Así que vamos a prepararnos. La pesca milagrosa no va a ser esta semana, va a ser la otra, pero ya tenemos que empezar los preparativos. Tenemos que hacerlo todo con excelencia. Sabemos que el resultado final está en manos de Dios, pero nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que todo salga bien. Entonces eso es lo que tenemos y estamos ya en la mitad de nuestro desafío y ya es tiempo de planear la pesca milagrosa. Le damos un abrazo, un saludo, cuídese mucho, que Dios le bendiga. Adelante con su tarea de compartir el evangelio.